Buenos días, bienvenidos a la cuarta sesión que celebramos este año de conversaciones con expertos, iniciativa que, como ya saben, celebramos de manera conjunta con el capítulo español del Club de Roma. La primera sesión de esta iniciativa la tuvimos justamente este año en el mes de abril y fue para hablar de cambio climático y los posicionamientos internacionales. Hicimos entonces un acuerdo de vernos una vez finalizada la cumbre de Glasgow para conocer las principales conclusiones y como lo prometido es deuda, pues aquí estamos cumpliendo nuevamente la cita. Contamos en esta sesión, como contaremos hoy, con la colaboración de la Oficina Española de Cambio Climático, del Ministerio de Transición Ecológica y con la Universidad Pontificia de Comillas. Entrando en materia, para dar tiempo a que sean los expertos quienes hablen, solamente comentar que por diversas y múltiples razones en torno a esta cumbre había una gran expectativa. No estuvo para nada exenta de polémica, no obstante, los cerca de 200 países que participaron en ella alcanzaron acuerdos. Entre otros, mantener el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, reducir gradualmente la generación eléctrica con carbón, trabajar para que se pueda desarrollar la financiación que requieren los países en vías de desarrollo. Se consiguió de alguna manera cerrar el compromiso que había en París de tener una hoja de ruta sobre la descarbonización o sobre un mundo bajo en emisiones o sin emisiones de carbono. Y sin embargo, a pesar de que se alcanzaron estos y otros acuerdos, y hubo compromisos importantes de parte de China, Estados Unidos, India, está o ronda la percepción de que los pactos de alguna manera son frágiles, que la posibilidad de que se pueda conseguir la temperatura que estamos ambicionando o el incremento que estamos ambicionando, pues puede estar de alguna manera en riesgo. Así que con todo este antecedente y desde esta óptica, hay muchísimas opiniones encontradas, ¿no? Hay quien considera que esta cumbre ha sido un éxito, otros que consideran que han sido un fracaso. Hay quienes son optimistas, quienes son menos optimistas, y por esto creemos, tanto desde la Fundación como desde el capítulo español del Club de Roma, que es importante conocer la opinión que tienen expertos en la materia, ¿no? Saber qué piensan, si las expectativas realmente se cumplieron, las expectativas tanto de carácter general como las expectativas particulares de España y saber cuáles son los principales retos que tenemos de futuro. Por esto, contamos hoy con dos personas que saben del tema, a las que quiero agradecer particularmente que estén aquí con nosotros. Gracias a Teresa Solana, gracias a Pedro Linares. Teresa es vocal asesora de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático del MITECO y coordinadora de las negociaciones internacionales. Por tanto, es una persona clave que conoce a profundidad el tema y que seguramente nos va a ilustrar sobre todo esta reciente cumbre. Y Pedro Linares, amigo de la casa, ya había estado con nosotros en la primera sesión para hablar del cambio climático y los posicionamientos internacionales. Pedro es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de ICAI, de la Universidad Pontificia de Comillas. Y bueno, también hay que decirlo, que lo sabemos todos, un experto también en la materia. Para finalizar, como es habitual, tendremos para el cierre a José Manuel Morán, que es el vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, quien nos trasladará sus conclusiones y sus reflexiones al respecto. Por último, y como siempre, agradecer a quienes hacen que esto sea posible. Para este evento tenemos cerca de 700 personas inscritas. Confío en que ya la inmensa mayoría se hayan conectado. Decirles que este evento, al igual que todas las publicaciones y todo el material de la Fundación, lo pueden descargar de manera gratuita de nuestra página. Yo veo que ya están Pedro y Teresa en pantalla listos para comenzar, así que darles de nuevo las gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, le doy la palabra a Pedro inicialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, y gracias a la Fundación por invitarme y por la oportunidad de aprender de Teresa, que es la verdadera experta aquí. Así que yo lo único que voy a hacer es de entrevistador semi-informado. Teresa, muchísimas gracias y es un gusto tenerte. Nada, muchas gracias también a la Fundación por invitarnos y darnos la oportunidad también de daros a conocer un poco la percepción que tenemos nosotros de los resultados de esta cumbre, porque efectivamente hemos visto que hay distintos puntos de vista, ¿no?, sobre qué resultados hemos obtenido aquí. Yo sé que en general vosotros siempre sois más bien optimistas. Ya llevamos muchos años hablando de estas cosas y también es normal.
normal y yo creo que hasta es bueno. Quiero decir que si no sois optimistas vosotros, ¿quién va a ser, no? Pero, digamos, el titular más habitual de esta cumbre ha sido lo del vaso medio lleno o botella, depende del idioma, medio lleno, medio vacío. ¿Nos podrías dar un ejemplo de cada cosa? ¿Dónde crees tú que la COP ha ido un poco más allá o ha respondido a esas expectativas y dónde a lo mejor se ha quedado un poco más corta? Y luego hablamos de expectativas, que seguro que también da para mucho. Bueno, yo creo que no es que seamos especialmente positivos, ¿no? Sino que lo que vemos es el trabajo que se hace en este tipo de foros y podemos decir que el progreso o los resultados que hemos alcanzado en Glasgow se traducen en el progreso en la buena dirección, ¿no? Hemos avanzado y ha habido avances para poder hacer posible el objetivo del 1,5 grados, lo cual es muy buena noticia. También se ha reforzado todo lo que es la agenda de solidaridad, que también es muy buena noticia. Y es muy buena noticia por dónde veníamos, ¿no? Yo creo que es importante saber que llegábamos a esta cumbre un poco con cierta incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, porque llevábamos 2 años sin reunirnos, la situación internacional por la crisis marcada un poco por la crisis sanitaria, ¿no? Había una situación de desconfianza norte-sur muy importante y yo creo que el multilateralismo ha respondido diciendo que está comprometido con los objetivos de clima y está comprometido para alcanzarlos de forma urgente y en esta década. Entonces, esta yo creo que es la parte positiva, la parte de la botella medio llena. Yo diría que eso, no está, la botella no está llena, pero tiene contenido, ¿no? Entonces, el punto positivo es esa respuesta que se da al programa de ambición. Por supuesto, el contrapunto que existe es la brecha que hemos reconocido que existe, una brecha de la ambición en términos de mitigación, de adaptación, de financiación, que es cierto, ¿no?, que hemos establecido una serie de hitos para aumentar esa ambición, llevar a cabo acciones, pero que necesariamente tiene que tener respuesta luego en las capitales, en los consejos de administración, en todas las ciudades, por parte de todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que ese contrapunto también hay que tenerlo en cuenta. El detallito, bueno, pues el detallito en positivo, ese programa concreto en términos de ambición, y el detallito negativo, que yo creo que nadie puede obviar, es que hemos cogido una herencia del mundo de Kioto, ¿no?, con este nuevo sistema de París, que tendremos que tener mucha cautela a la hora de hacerle frente, que seguro que luego vamos a hablar del tema. Seguro que sale. Pero yo creo que también es importante a la hora de... Tú has identificado puntos positivos, que yo estoy de acuerdo que los hay, pero seguro que si hablamos con un chaval de Extinction Rebellion nos dice qué puntos positivos ni qué narices, ¿no? Yo creo que esto ilustra bien la diferencia que hay entre cómo se ve una COP desde dentro y cómo se ve desde la calle, sobre todo desde la calle, desde los movimientos más reivindicativos, ¿no? ¿Tú qué le explicarías a uno de los que se manifiestan diciendo esta COP ha sido un desastre, no hemos llegado a ningún lado? ¿Qué le recomendarías que hiciera con sus expectativas? ¿Hasta dónde puede llegar una COP y hasta dónde no puede llegar? Yo creo que efectivamente ese es el problema. Las demandas que vienen de la calle, lo que nos están pidiendo son respuestas reales a corto plazo, que son demandas totalmente legítimas, por supuesto, y lo que ocurre es que no se entiende cuál es la respuesta o cuál es el papel que tiene el mundo multilateral, ¿no? En el mundo multilateral tenemos que tener en cuenta que necesitamos consensos de todos los países, hay que tener en cuenta todas las sensibilidades de todos, y que lo que nos va a dar es el marco, las señales, para que luego cada uno efectivamente lo traslade a sus países. Entonces, yo creo que aquí el reto efectivamente que tenemos es un reto pedagógico por parte de todos, ¿no? Desde nosotros, desde la administración, el mundo de la academia, los medios de comunicación, también yo creo que ahí es muy importante, que es enseñar que efectivamente este tipo de foros multilaterales tienen el papel que tienen, ¿no? Tienen el papel de una respuesta que tiene que servir a todos los países, y es verdad que luego nosotros cuando lo trasladamos no es la misma respuesta nacional la que tiene que dar un país como Estados Unidos, Canadá o en la Unión Europea que la que tiene que dar un pequeño estado insular
en su territorio. Entonces, es cierto que no tenemos que ser ingenuos, o sea, los resultados son los que son, pero hay que poner en valor, ¿no?, la respuesta del multilateralismo y intentar canalizar esa frustración, ¿no?, que se genera en la ciudadanía hacia la acción y evitar todo tipo de desafección por la acción climática, que es lo que podemos ver si hay una falta de explicación de qué es el resultado o qué es lo que realmente se espera. Claro. La gestión de expectativas yo creo que es fundamental. Y esto yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con esto, yo creo que gestionar las expectativas es fundamental, pero también esto que has comentado, ¿no?, el hecho de la acción al final donde está es en las economías nacionales, o en el caso de la Unión Europea un poco a medias, ¿no?, porque tenemos pero ahí es donde de verdad está la acción, es decir, y ahí es donde quizás hay que poner la presión, ¿no? El entorno multilateral te da un contexto, te da una cierta terapia de grupo, una cierta animarte entre todos a hacer las cosas, pero luego hay que llegar a casa y ponerse a hacer los deberes, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo de factible crees que es, sobre todo en la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿no?, con los precios de la energía disparatados, con el llegar a casa y decir, oiga, tenemos que ponernos a hacer los deberes y además para 2030? Porque el reto, si entiendo bien dónde está ahora la brecha no es a 2050, 2060, 2070. La brecha la tenemos en los próximos 10 años, ¿no? ¿Cómo de sencillo crees o cómo de factible crees que es que fuera de la Unión Europea, que hasta cierto punto yo creo que más o menos el marco está, cómo de factible crees que es que Estados Unidos se ponga las pilas, que China se ponga las pilas a 2030? Bueno, en este sentido yo creo que efectivamente un poco lo que dices es que hay muchos compromisos en el largo plazo, ¿no? Hay compromisos hacia la neutralidad climática y lo que nos falta ahora por parte de muchos países es garantizar esa coherencia, ¿no?, de la acción en el corto para cumplir con el largo. Esa terapia de grupo que hemos hecho en Glasgow, hay parte que creo que sí que sirve para apretar las tuercas, que se responda a nivel nacional, ¿no?, porque es cierto que se va a poner más presión, ¿no?, a los países para que año a año vayan presentando sus distintos planes para descarbonizar sus economías. Hemos cambiado, por así decirlo, las reglas que nos habíamos establecido en París y cada año se van a estar retratados los países. Pero efectivamente lo que hay que hacer es trasladarlo a las capitales y a los países. La Unión Europea, España lo tenemos más o menos, ¿no?, claro, todo con marcos regulatorios concretos, y lo que necesitamos son más renovables, más eficiencia, mejor movilidad y inversiones dirigidas de forma adecuada. Entonces, yo creo que en este sentido lo que está ocurriendo es que la presión de nuestra terapia de grupo la están trasladando a los países, o se va a estar trasladando por esa presión de fuera, presión internacional y también presión de los agentes no gubernamentales, ¿no?, que yo creo que está muy bien, ¿no?, que un país vaya a nivel internacional y haga sus compromisos y luego no hace nada en casa, pero lo que se está viendo es que la economía real está demandando, ¿no?, que los propios países lo hagan. Y estoy hablando, pues eso, dentro de Estados Unidos, las grandes economías lo están haciendo por esa presión que viene de fuera. Yo creo que, de hecho, o sea, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención positivamente, ¿no?, de Glasgow ha sido el mayor protagonismo que están cobrando otros foros, ¿no? Yo creo que cada vez más, al menos la gente que lo ve desde dentro se da cuenta de los límites que hemos hablado antes, ¿no? Dice, esto hay que empezar a soltar vapor por otros sitios, ¿no? Y en Glasgow, para mí, de lo más llamativo han sido los acuerdos parciales, como el del metano, ¿no?, los acuerdos no gubernamentales, como el tema de la financiación que lleva Mark Carney, ¿no? O sea, esto, lo que pasa es que hay gente que dice, esto está muy bien, pero es muy limitado. Bueno, pero al menos es empezar a buscar vías alternativas, ¿no? ¿Tú qué valor le das a este tipo de acuerdos que sean y que se les ha dado bastante bombo,
que a lo mejor hay que bajar también un poco las expectativas ahí, pero ¿qué valor le das a este tipo de movimientos un poco más transversales? Yo creo que es donde se está moviendo la economía real, ¿no? Y entonces es importante que cada vez se vayan sumando más y más. En ese sentido, yo creo que además la presidencia británica lo ha hecho muy bien, sabiendo o intentando gestionar esas expectativas, siendo conscientes de los resultados que iba a haber, ¿no? En lo que era la respuesta multilateral, lo que era el pacto del clima de Glasgow. Ha sido consciente en todo momento de que esto tenía que ser complementado por otra serie de anuncios en el ámbito de la energía, del transporte, de la aviación, del transporte marítimo, de las inversiones hacia los combustibles fósiles. Y además yo creo que en Glasgow se ha constatado este movimiento que ya llevábamos, ¿no?, viéndolo en los últimos años. Yo creo que en París se abrió la puerta, ¿no? Fue la primera COP en donde veíamos un poco esa apertura a los agentes no gubernamentales que se hacían fundamentales, y que yo creo que también el Acuerdo de París se produjo el éxito porque la presión, como digo, venía de fuera. En Madrid fue como un punto de inflexión porque era una cumbre en donde había más agentes no gubernamentales que propios negociadores, y en Glasgow se ha constatado el éxito. Yo creo que hace dos años era impensable, ¿no?, todos estos compromisos que se han ido sumando, que bueno, pues en el ámbito de la descarbonización creo que era todos los compromisos con la neutralidad climática suponen o cubren el 25% de las emisiones y el 50% del PIB. Y lo interesante es la parte de efectivamente del sector financiero, ¿no? Claro. El sector financiero, que es un poco el que va a arrastrar todas las inversiones, va a ser el agente de cambio real. Se ha movilizado de una forma impensable hace unos años y se ha convertido en un agente de cambio de primer orden. Es que o sea, yo estoy de acuerdo que la transformación que está viviendo el sector financiero es impresionante, pero claro, luego lo piensas y dices, el sector financiero funciona en regiones como Europa y Estados Unidos. El sector financiero no va a llegar a China. Es decir, ahí las inversiones las deciden otros, claro, no los bancos, ¿no? ¿Cómo podemos cambiarle el paso a China por medio de estos movimientos? ¿No habrá a lo mejor que recurrir más a otro tipo de foros como G7, como G20, donde de alguna manera estamos hablando de política climática, pero también de política comercial? Empezar a atar las dos y decirle a China, oye, mira, si quieres seguir exportando, mejor vas bajando las emisiones porque si no te voy a poner barreras, ¿no? Yo creo que estos foros también o empezamos a activarlos más o difícilmente vamos a enganchar a este tipo de países donde efectivamente las herramientas financieras no llegan, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente y lo hemos visto este año, ¿no?, con la respuesta que ha habido del G7 y del G20, la forma de movilizar a los grandes emisores probablemente sea más con esa presión de acuerdos bilaterales o de otra serie de foros para que se impliquen, y no estar hablando únicamente, ¿no?, en los sospechosos habituales del mundo de cambio climático, sino que sea una cuestión que se va abordando en otros foros, pues desde la Organización Mundial del Comercio o demás. Entonces, por ejemplo, en el caso del G7 y del G20, este año ha sido especialmente llamativo la presión que se ha hecho y cómo se ha ido preparando el terreno, ¿no?, para meter e incidir en las cuestiones de clima, que es verdad que iban por su track de cambio climático de energía o temas de medio ambiente, pero que ha ido incluyéndose, ¿no?, en todos los distintos elementos, en la parte financiera, la parte comercial, etcétera. Y bueno, yo creo que este año ha sido la buena noticia porque estaban precisamente Reino Unido, ¿no?, presidiendo el G7 e Italia, que era su socio, ¿no?, de presidencia en esta cumbre para abordarlo. Y de hecho, bueno, pues una de las cuestiones, ¿no?, que hemos conseguido alcanzar en Glasgow,
para la adopción de todos los países, son esas señales sectoriales, que es verdad que está muy bien que haya señales sectoriales desde el punto de vista de que cada uno elija lo que quiere, ¿no? Esos acuerdos de los agentes no gubernamentales, pero hemos trasladado uno de los mensajes un poco más descafeinado, ¿no? de G7 y de G20 en relación con el tema del cese del carbón, el tema de la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Ha sido un trabajo, ¿no? que ha sido como de hormiguita que han hecho las presidencias en el G7 y en el G20, que si no lo hubieran hecho no se hubiera podido alcanzar en Glasgow. Eso no sé cómo lo ves. Sí, bueno, o sea, yo creo que el carbón ha sido uno de estos temas que ha generado bastantes titulares, ¿no? Por el hecho de algo que por otra parte era muy esperable. O sea, no le puedes pedir a India que firme un acuerdo diciendo vamos a cerrar el carbón pasado mañana. O sea, no, es absolutamente inviable, ¿no? Pero a mí me interesa, por ejemplo, un tema que no ha salido mucho, pero que es importante. China e India, estaba claro cuáles eran sus posturas, pero a mí, por ejemplo, me ha parecido muy interesante el cambio de posición de Sudáfrica y el acuerdo que ha firmado la Unión Europea con Sudáfrica. Ahí hay posibilidades de avanzar, ¿no? Y yo creo que ese acuerdo no se ha salido, pero en general no se ha hablado mucho de él. ¿Nos podrías contar un poquito del acuerdo o qué crees tú que podemos esperar de ese acuerdo? ¿Tú crees que Sudáfrica tiene potencial para...? Sudáfrica efectivamente es uno de los países que tiene más potencial y que efectivamente cuando hablamos de los grandes titulares y de los grandes acuerdos no aparece, ¿no? Siempre nos estamos fijando en qué es lo que hace China y India, pero Sudáfrica está fuera del radar. Sí. Fuera del radar y creo que deberíamos efectivamente de incorporarlo y tenerle como un actor fundamental, y creo que por eso la Unión Europea ha hecho ese acercamiento, ¿no? con ellos para avanzar y es que, bueno, pues también hay que decirlo que Sudáfrica es verdad que no lo podemos equiparar con el resto de su continente, pero sí que muchos de los países de su entorno están mirando a lo que hace Sudáfrica. Por lo tanto, conforme más tiremos del carro con ellos, más se sumarán en esta línea. Vale. Y luego ya entrando un poco más en los... o sea, digamos que esto que hemos estado hablando ha sido un poco el contexto, ¿no? Pero luego ya entrando en la declaración y en el cierre del Acuerdo de París, que era uno de los grandes temas pendientes, ¿no? Había que cerrar el tema de reporting, ¿no? De transparencia, y había que cerrar el artículo 6. Y además, como yo sé que tú el tema de mercado de emisiones te lo sabes, algo sabes. A mí, yo reconozco que a mí uno de los temas que me ha decepcionado un poco ha sido el cierre del artículo 6. Ahora hablamos más, pero primero, tú cuéntame cómo lo ves, porque el artículo 6 básicamente lo que hemos hecho ya es, el artículo 6, para los que no estén tan familiarizados, el artículo 6 es el que regula el intercambio de los mercados de emisiones, el intercambio de obligaciones entre países, ¿no? Y había dos grandes temas pendientes. Uno, el mercado de emisiones puro y duro, y dos, la sustitución del mecanismo de desarrollo limpio. El mecanismo de desarrollo limpio, para los que no se acuerden, es un mecanismo por el cual los países desarrollados, entre comillas, pueden invertir en un país en desarrollo y a cambio recibir o apuntarse las reducciones de emisiones. Esos eran los dos grandes temas que faltaban, que se han cerrado. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, efectivamente este es otro de los puntos de Glasgow que ha sido como visto con una doble, ¿no? Con distintos puntos de vista, y es cierto, y creo que nadie lo puede negar, que el acuerdo tiene sus luces y sus sombras. Eso es así. Es verdad que yo que he seguido mucho tiempo este tema, creo que las luces son más importantes que las sombras, y que las hay. Entonces, yo creo que el resultado que hemos alcanzado en Glasgow es positivo en el sentido de que hemos creado unas reglas que son
robustas que nos van a permitir que ese sistema, ¿no?, de intercambio de distintas unidades y de la creación de ese nuevo mecanismo en el corto y en el largo plazo pueda responder efectivamente a la integridad ambiental que creamos en París, en el sentido de que todos los detalles técnicos, ¿vale?, que están ligados a este tipo de instrumentos los hemos establecido. Y bueno, pues detalles técnicos en cuanto al tema de las cuestiones relacionadas con ese mercado, ¿no?, de emisiones que se ha establecido. Puede parecer una tontería, pero es que era imposible pensar hace unos años que se iba a acordar que no iba a haber doble contabilidad, o sea, que la unidad que saliera de un país iba a restar. O sea, esta cuestión que es súper básica y que, bueno, lo puedes contar en otros foros y dices, pero qué tontería, ¿cómo eso no se puede acordar? Que eso no se... O sea, estábamos muy lejos de adoptarlo y lo hemos conseguido. Y en el ámbito del otro mecanismo, a diferencia del mecanismo de desarrollo limpio, yo creo que se han dado también pasos importantes para conseguir que no sea un mecanismo de puro offsetting, ¿no?, en el sentido de que se establece que sí o sí hay que cancelar un porcentaje de emisiones, se establece que además otro porcentaje de esas emisiones tengan que ir destinadas a la financiación de la adaptación, estarán destinadas al fondo de adaptación, y se establecen una serie de ajustes, pues desde cómo se tienen que contabilizar las unidades que se generan, no puede ser una línea de base, bueno, o sea, una serie de detalles que hace 2 años, perdón, en la Cumbre de Madrid, en donde estuvimos a punto de adoptar estas reglas, no se hizo, ¿no? Y estuvimos a punto y no estaban encima de la mesa. En estos 2 años se ha conseguido avanzar en estas cuestiones técnicas que probablemente no están en el foco de la atención pública, pero que han mejorado, ¿no?, el mecanismo sustancialmente. Por otro lado, obviamente, tenemos nuestras sombras, ¿no? Entonces, al haber conseguido, ¿no?, todas estas mejoras de carácter técnico, que creo que son bastante importantes, pues ha habido que pagar un precio. Ha habido que pagar un precio, que es que, bueno, lo que ha ocurrido es que vamos a heredar, ¿no?, en este nuevo régimen de París distintas unidades y de ese mecanismo de desarrollo limpio que habíamos desarrollado en el protocolo de Kioto. Unidades que, bueno, pues son reducciones de emisiones generadas antes de que se estableciera el mundo de París y que las arrastramos, con lo cual, pues efectivamente, eso es un agujero negro que no podemos negar que existe. Y adicionalmente, a ese agujero negro también se abre la puerta a que haya una continuidad de algunas de esas actividades siempre que cumplan las condiciones. Yo aquí yo creo que apelo un poco a la sensatez, ¿no?, de los países y de las empresas que se están sumando, ¿no?, a esta carrera, ¿no?, de lucha contra el cambio climático. Y yo ahora mismo pues me han preguntado, ¿no?, en estos días, bueno, pero ¿qué es lo que ahora entonces se van a poder utilizar los CERS, las unidades estas que teníamos? Entonces, yo cuando me lo preguntan digo, bueno, se pueden utilizar, pero es cierto que ¿con qué cara vas a utilizar tú esas unidades? Alguien el otro día me ponía un ejemplo, no es mío, pero que decía, bueno, tú cuando tienes que pagar una cosa, ahora todos tenemos que pagar en euros y viene uno quiere pagar con pesetas. Nadie va a querer, ¿no?, que se haga con eso. Es verdad que hay que apelar un poco a la sensatez y buena voluntad. En el caso yo creo que la Unión Europea lo tenemos claro, no vamos a utilizarlo y yo creo que, por ejemplo, cuando estábamos hablando, ¿no?, de los agentes no gubernamentales que se estaban sumando más y más, ¿no?, a esta carrera de la neutralidad climática, y hay mucha gente que lo que está pidiendo es que esos compromisos no sean papel mojado. Esto viene de fuera, no queremos que sea papel mojado y queremos hacer una rendición de cuentas, ¿no?, de todo lo que estamos haciendo. Pues en esas rendiciones de cuentas nadie va a querer verse retratado con esas unidades. No te veo muy convencido, Pedro. No. Yo no te veo nada convencido con esto. A ver, yo como te he dicho, para mí el cierre del artículo 6 ha sido, digamos, el punto más negativo de Glasgow. Yo evidentemente no estoy en las negociaciones, no me juego las cosas y evidentemente es una posición muy fácil la mía, ¿no?, de Pepito Grillo desde fuera.
eso lo reconozco. Pero yo, más allá de lo del tema de Brasil, de llevar los permisos, que bueno, entiendo totalmente que ese es el precio que tienes que pagar y eso lo acepto. Pero yo, ¿sabes lo que pasa? Que creo que un sistema basado en la buena voluntad tiene muchas limitaciones. Y este es un sistema para mí absolutamente basado en la buena voluntad, porque por muchas reglas técnicas que le puedas poner, no puedes evitar la cantidad de incentivos perversos que hay. Es decir, igual que nos pasaba en los mecanismos de desarrollo limpio de antes, donde el país receptor de los fondos y generador de la reducción de emisiones tiene un incentivo claro. No voy a decir hacer trampa porque vamos a confiar en que la gente hace las cosas razonablemente, pero sí, a hinchar un poquito las cosas, porque así recibe más dinero, ¿no? El país donante también tiene un claro incentivo a que se hinchen un poquito las cosas porque así le sale más barato la reducción. Entonces, la clave está en el mecanismo supervisor, ¿no? Y si hacemos caso a lo que pasó con el Executive, sí, aquello fue un desastre, básicamente porque lo único que hacíamos era replicar esos incentivos arriba, ¿no? Entonces, claro, o somos capaces de poner un organismo regulador que realmente haga su trabajo, y eso es muy complicado por la cantidad de incentivos que hay. Tú pones ahí a un señor de Costa Rica y el señor de Costa Rica va a estar su gobierno diciéndole, tío, cuidado con lo que haces, a ver si nos vas a matar. Porque lo que tú dices de la buena voluntad, ¿no? Totalmente de acuerdo, que esto es, si la gente es sensata, este tipo de cosas no deberían pasar. Pero claro, si la gente es sensata, entonces no debería usar este mecanismo en cuanto haya la más mínima sospecha de pufo, ¿no? Yo creo que hay una diferencia importante con el mundo anterior de Kioto, que es el tema que evita ese, en cierta manera, que coincido en que si hay algo criticable, ¿no?, de los resultados de Glasgow, y entrando en el detalle puede ser en el ámbito del artículo 6, yo creo que la diferencia en este caso es que el incentivo perverso que puede tener el país que va a recibir esa inversión y que va a tener que generar ese tipo de créditos, a diferencia de lo que ocurría en el mundo de Kioto, ¿no? En plan, Brasil recibía X dinero para una inversión y tenía que, o sea, se emitían ese tipo de créditos, es que aquí esos créditos que se emiten te los restan. Entonces, al restártelos, o sea... Bueno, pues entonces haces una línea de base un poquito más generosa. La línea de base ahora también está puesto, ¿no?, en los acuerdos, que efectivamente está todo ligado y que es complejo y que queda bastante camino por recorrer. Tiene razón que si todo el mundo se comporta correctamente, es decir, si todo el mundo hace las cosas de manera ética y de manera razonable, esto no debería suponer ningún problema. Pero claro, vivimos en el mundo que vivimos. Y a mí me da miedo que, pues por ejemplo, un sistema como el Corsia de compensación de emisiones en el transporte, todos cuando vamos a sacar nuestro billete, ahora Renfe creo que también está ofreciéndolo. Sacas tu billete de Renfe o de Iberia o de donde sea y te dicen, ¿quiere usted compensar sus emisiones? Y todos sabemos de dónde vienen esos offsets. Algunos son fiables, otros no son fiables. Un sistema como ese, alimentado por... A mí me crea mucha inquietud, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Normal que te la crees, eso es cierto, pero yo creo que también es verdad que ahora es verdad que no hay que confiar en la buena voluntad de todo el mundo, pero antes, ¿no?, solamente había unos pocos, ¿no? El mundo estaba solamente mirando a unos pocos que los que se dedicaban a esto, y ahora yo creo que la mirada es un poco más abierta. Y de hecho yo creo que hasta el propio secretario general, ¿no?, de Naciones Unidas, consciente de estos temas, ha dicho que va a trabajar este mismo año en establecer, más allá, ¿no?, de lo que se haya establecido en el artículo 6, en unos estándares específicos y concretos para garantizar que no haya este tipo de trampas al solitario. Ya mi última pregunta, para no aburrir a la gente con el artículo 6. O sea, todo esto que estamos viendo es, hemos firmado un artículo 6 que tiene potencial de agujeros, y entonces lo que estamos viendo es apelando a la buena voluntad de la gente, apelando a estándares, apelando. Yo la pregunta como total
desconocedor, inconsciente de esto, es... ¿Y no hubiera sido mejor firmar un artículo 6 donde se dijera, por ejemplo, el 6.2, que es el que regula los intercambios entre países? Oiga, esto solo se puede hacer si tiene un mercado de emisiones nacional. Si no, porque es el cap duro. Y ahí te olvidas de líneas de base, ¿no? Y el MDL, de nuevo, o tiene usted un mercado nacional o no hay MDLs que valgan. Claro, esto para la gente que trabaja en trading es un desastre porque le estás limitando mucho el alcance. Pero por otro lado, te estás asegurando, estás metiendo los estándares desde el principio, ¿no? Porque eso no era una posibilidad. Yo pensé que en Madrid sí era una posibilidad, sinceramente. Ahora parece que no. ¿Por qué era tan difícil firmar un acuerdo, un artículo 6 duro desde el principio? Pues un poco volvemos a la primera. No lo hubiera firmado, ¿no? Claro, Ya. volvemos a la pregunta, al principio, ¿no? Esto era respuesta multilateral, Ya. muchas sensibilidades, alcanzar el consenso. Ya. Y es verdad que habíamos muchos países, ¿no?, que íbamos hacia más esa línea dura de intentar ir ganando más y más terreno con el artículo 6 y otros que no tanto. Yo lo que me dejó tranquila también de los resultados del artículo 6, cuando las últimas noches, los últimos textos que iban cambiando, además cada 12 horas nuevo texto y ibas viendo a ver cuáles eran las diferencias, era ver con la gente que trabaja en lo que era la coalición de los principios de San José, que es una iniciativa de países que han ido durante todos estos años abogando por unas reglas robustas y un sistema robusto del artículo 6, yo me acercaba, ¿estamos tranquilos o no estamos tranquilos? Entonces, la gente de esa coalición, que ha sido los que han abogado en todo momento por un sistema robusto, dijeron, tranquilos. Entonces yo ahí, mi sensación de vuelta a casa fue la de serenidad y es verdad de confianza con el resto, que efectivamente habrá que tener un ojo al respecto, pero bueno. Ahí seguiremos, porque efectivamente hay muchas patadas para adelante dentro del artículo 6, hay muchos trabajos que sigue estando. Yo de hecho pensé que estaba todo más cerrado y luego me puse a leer los textos y efectivamente hay muchas patadas al SEPSTA y a todas estas cosas, ¿no? O sea que todavía hay mucho por cerrar. Todavía hay mucho por cerrar, sí. Ajá. Pero bueno, igual que ocurrió con el mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Sí. Se establecen como las bases y luego ya se van desarrollando los distintos detalles. Vale. Bueno, vamos a dejar el artículo 6, que seguro que ya hemos aburrido a la gente. Último, nos quedan 10 minutos. Yo quería tocar un tema gordo y luego ya el cierre. El tema gordo es el de la financiación. Yo creo que cada vez más lo que estamos viendo también en las COPs es que ahí es donde nos estamos jugando todo. La única manera de meter a la gente en el partido es el tema de la financiación. Y aquí ha habido muchas promesas, pero también ha habido mucho reconocimiento de que las promesas anteriores, regular. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Qué haría falta para que las promesas realmente se cumplan? Para que la gente se quede tranquila. Porque en el momento en que yo creo que determinados países empiecen a ver que sí que hay financiación climática, que sí que hay financiación para adaptación, que hay financiación para pérdidas y daños, que hay financiación para transición tecnológica, ahí estoy seguro de que muchos se subirán al carro. Pero claro, si no se fían, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves y cómo podemos hacer? Bueno, yo creo que aquí también lo que o lo que se ha visto claramente en Glasgow y que también ha quedado reflejado en parte de los acuerdos es que este debate de financiación es un debate que es mucho más amplio que presupuestos nacionales, ¿no? y que es contribuciones de un país a otro, sino que lo que es necesario es llevar a cabo una transformación de lo que es el sistema financiero internacional, ¿no? Que no estamos hablando únicamente de una transferencia de contribuciones y de cooperación de unos países a otros. Se ha visto, bueno, además que con llamadas claras ya a los bancos multilaterales de que tienen que ser agentes activos del cambio. Está bien que sean y que favorezcan a cuestiones de cooperación, pero no puede ser un tema residual. Y ha habido algunas cuestiones que son interesantes y que son únicamente el inicio, ¿no? Efectivamente de este cambio y de giro total que va a haber, como ha sido la llamada a que se incorpore la vulnerabilidad, ¿no? Como un criterio a tener en cuenta para la movilización de los recursos concesionales
especiales y haciendo unas referencias específicas a los derechos especiales de giro. Es decir, el mundo o lo que es el sistema financiero tiene que dar un giro, ¿no? Total. Es cierto que no hay que mirar hacia otro lado con respecto a los compromisos que llevan a cabo los países. Los países, en concreto los países desarrollados, nos hemos comprometido a hacer una movilización a partir del año 2020 de 100.000 millones de dólares anuales. Una cifra a la que no hemos llegado con los últimos datos que tenemos, pero conscientes de que no habíamos llegado. Se ha hecho un ejercicio bastante, por parte de Reino Unido para generar esa confianza de, oye, esta gente no llega, no están llegando, hay que ver cuándo van a llegar. Entonces, es verdad que ha habido mucha presión política para que todos los países presentáramos planes específicos para ver cómo íbamos a cumplir. Parece que ese objetivo de los 100.000 millones va a alcanzarse en 2023 o un poquito antes, y que a 2025 el cómputo total, ¿no?, de esa movilización de 100.000 millones sí que se va a alcanzar. Pero efectivamente, porque es una cuestión que no va a ser solo de presupuestos nacionales, voy a dedicar X% de mi presupuesto a países en desarrollo en cambio climático. No, porque necesitamos, y ya se está haciendo en cierta medida, un cambio general en otras cuestiones. No sé cómo ves esto tú, o ves que no... O sea, yo sí que veo los cambios que está habiendo las reglas de los bancos financiadores, y yo creo que eso es muy positivo, pero y el Banco Europeo, por ejemplo, ha sido espectacular cómo ha cambiado la orientación, pero también el Fondo Monetario también. O sea, yo eso sí que lo veo dentro de la parte positiva. Lo que veo es que yo sí que le doy más importancia a las transferencias de los países. A los presupuestos. A los presupuestos. En parte porque me parece el punto más complicado. Es decir, el que un banco cambie los criterios de financiación, si nos lo hubieran dicho hace 10 años, no nos lo hubiéramos creído. O sea que no quiero decir que eso sea sencillo, pero me parece más sencillo que el convencer a todos los países que digan, señores, vamos a pasar la gorrilla y aquí hay que empezar a cotizar. Sobre todo con la historia que tenemos, ¿no? De cómo nos ha costado aflojar. O sea, tienes de acuerdo. Cuando digo que estoy totalmente de acuerdo, que no se trata de mirar hacia otro lado. O sea, obviamente la parte de los presupuestos nacionales es importante y hay que responder. O sea, eso no. Pero el hecho de que el resto de los elementos vayan cambiando va a favorecer a que los presupuestos nacionales, que ya se están poniendo y se están movilizando, cada vez se vayan más enverdeciendo, ¿no? Entonces, se va, yo creo que a ir cumpliendo, ¿no?, ese tipo de compromisos. No sé, o sea, en el caso, por ejemplo, de España, tenemos ese compromiso de dejar ese calendario de desinversión en todo tipo de productos energéticos fósiles. Sin duda, pues todo lo que será tanto ayuda oficial al desarrollo como otros flujos oficiales, al haber esa desinversión, obviamente no querrá decir que se deje de poner dinero, sino que ese dinero se irá poniendo en las tecnologías que favorecen hacia la descarbonización y a una mayor resiliencia, y por tanto computarán en positivo para todos nuestros compromisos. Oye, y una curiosidad un poco fuera de guión, pero y que está relacionada con la última pregunta que tengo. Cuando hablamos de financiación, pensamos en adaptación, pensamos en posibles pérdidas y daños, pensamos en adaptación tecnológica, pero uno de los temas que cada vez más empiezan a surgir, el otro día estaba con Valvanera en un seminario de geopolítica de cambio climático, y uno de los temas que salían es, aquí no solo tenemos una necesidad de algunos países de adaptarse frente al cambio climático, tenemos algunos países muy prominentes a los que toda su estructura económica les va a cambiar. Nigeria, Arabia Saudí, los grandes productores de petróleo. Vamos a dejar, ojalá, antes que tarde, de demandar petróleo, y esta gente, sus presupuestos fiscales se los vamos a destrozar. ¿Hay financiación prevista para esto? O sea, cuando dentro de los acuerdos de financiación se está planteando cómo ayudar a estos países grandes productores a los que en principio les va a cambiar totalmente la película, o normalmente no se mete esto aquí. Bueno, o sea, estas cuestiones que están ligadas un poco con todo lo que sería la transición justa, ¿no?,
en cierta medida, ¿no? Más en macro, ¿no? Efectivamente, podemos decir que sí que estaría contemplado porque, o sea, no es específico, ¿no? en los acuerdos, porque como hemos visto, lo que es el detalle específico de la letra pequeña dentro de lo que son los grandes acuerdos multilaterales no se llega a entrar, ¿no? Entonces, sí es verdad que hablamos de recursos destinados a la mitigación, recursos destinados a la adaptación, pero no definimos qué es mitigación, qué es adaptación. Entonces, lo que sería un cambio de este tipo de cuestiones también se están contemplando y, de hecho, es una de las grandes demandas, o sea, sí que está encima de la mesa por parte de países tradicionalmente petroleros, con todo lo que es los temas relacionados con las medidas de respuesta, ¿no? Que es como se denomina en el contexto de las negociaciones, y que buscan pues cierta compensación, ¿no? Por ese cambio de sus economías. No se ha entrado en el detalle específico, pero obviamente también estaría, o sea, si se hace un apoyo, ¿no? a este tipo de cambios estructurales, también se podría considerar como una movilización de financiación climática, claro. Claro, yo te hago la pregunta pensando un poco en la última que tenía, que es, llevamos unas cuantas COPs, casi desde París, sin parar en Europa. Las últimas, Reino Unido, Madrid, con presidencias muy proactivas para lograr acuerdos lo más positivos posibles, ¿no? Ahora nos vamos a Egipto y a Arabia Saudí. Cambia totalmente el clima, cambia totalmente el contexto nacional, cambia totalmente, yo creo, la actitud de las presidencias de las COPs, ¿no? En cuanto a qué es lo que quieren lograr, qué tipo de acuerdo quieren buscar. No tiene nada que ver. ¿Tú qué esperas de las próximas COPs? ¿O no va a haber tanto salto de continuidad, tú crees? Bueno, yo creo que es verdad que la presidencia, la persona que ejerza la presidencia de la COP tiene cierta influencia, ¿no? en muchas de las cuestiones incluso que pueden... marcar agenda, ¿no? O en la agenda, prioridad. la agenda viene marcada. No marcar agenda, sino en qué prioridad le das a cada cosa en la declaración final, ¿no? En lo que sería el resultado de la decisión final, probablemente sí. Y lo único... y bueno, esto ya lo sabemos, y yo creo que hubiera dado un poco igual también cuál es la presidencia que hubiera habido. En el caso de la siguiente COP, yo creo que el protagonismo lo van a tener las cuestiones relacionadas con la adaptación y las cuestiones que han ido, ¿no? El cambio ha empezado ya en Glasgow, en donde se ha equiparado, ¿no? Las cuestiones de adaptación. De hecho, una de las cosas que me gusta de Glasgow es que adaptación está lo primero. Aparece, sí, después de la ciencia aparece la adaptación. En el caso de las siguientes cumbres, yo creo que el giro va a estar, pero también yo creo que es un giro natural, ¿no? En este tipo de cumbres, a elevar el perfil de la adaptación. Por supuesto, la financiación nunca va a estar, no se va a dejar de lado. Yo creo que también, por ejemplo, eso es un valor muy importante que hay que reconocerle a la presidencia británica, ¿no? Que ha sido valiente y no ha tenido ningún tipo de miramientos, y el tema de la financiación también lo ha dejado entre uno de los elementos prioritarios, que a lo mejor se podría haber entendido que podría haberlo dejado más escondido, ¿no? Y como sabía que era una demanda importante, lo ha mantenido, y yo creo que en Egipto y también en la siguiente cumbre en Emiratos Árabes, creo que es, se va a poner más en valor las cuestiones de adaptación y de financiación. ¿No crees que financiación. puedes sufrir un poquito la ambición? Porque a mí otra de las cosas que me ha gustado de Glasgow, que yo creo que ha sido muy inteligente, ha sido dejar de hablar de 2 grados y estar hablando continuamente de 1,5 grados. Como una manera de poner presión. A mí el miedo que me da es que ahora la ambición sufra un poquito y se ponga, como tú bien dices, más peso en adaptación y financiación, que son muy importantes, pero la ambición también, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es no perder terreno, ¿no? A lo que hemos alcanzado, y por eso yo creo que es importante que la valoración y el mensaje que nos quedemos todos de Glasgow es ese mensaje positivo, ¿no? Hemos cambiado en cierta manera el objetivo de París. Ahora estamos hablando solamente del 1,5 grados, y efectivamente, si el año que viene hay un cambio de prioridades, ¿no? por parte de las distintas presidencias a partir de ahora, el terreno ganado que lo hemos alcanzado en Glasgow ya está ahí, y no puede haber una marcha atrás. Efectivamente puede haber cambio de prioridades, pero los bloques tienen que ser los mismos. Y lo que hemos alcanzado en Glasgow, yo creo que por eso, ¿no? Porque
probablemente en los próximos años vaya a ser más complicado tenerlo en el punto álgido de la agenda, lo tenemos que mantener. Y ahí, bueno, es cuando otra serie de foros como el G20, G7 y demás también tienen que empujar, ¿no? para que se mantenga. Muy bien. Bueno, pues vamos a quedarnos con el mensaje optimista, ¿no? Oye, muchísimas gracias, Teresa. Gracias Yo me lo a he ti. pasado pipa, he aprendido un montón. Espero que los asistentes también. Y como somos súper puntuales, pues le voy a dar la palabra a José Manuel para que cierre. Vale, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Teresa, por esta interesantísima conversación que habéis mantenido, que para mí la verdad es que me llena de esperanza, porque todos los días que hemos estado leyendo noticias en la prensa sobre la cumbre de Glasgow, nos ha quedado la sensación que vosotros decíais al principio, de una sensación un tanto agridulce. Y es que yo creo que estamos abocados, y en este sentido el papel de las organizaciones no gubernamentales está siendo muy positivo en cuanto a concienciación general, pero lo que pasa es que estamos ante problemas de una complejidad creciente, y esa complejidad creciente requiere ir a detalles y acuerdos que son difíciles de entender y de seguir, y son difíciles sobre todo de instrumentar. Pero en realidad ese es el proceso de avance que era impensable hace unos años, y que yo creo que hemos tenido en Glasgow una continuidad sobre los temas de París que ha sido importante y ha dependido básicamente de la vuelta, por así decirlo, a la buena senda, entre comillas, de Estados Unidos. O sea, el tema de la presidencia de Trump fue tremendamente negativo para los planteamientos estos, porque contribuyó de alguna forma al negacionismo de que no estamos ante una emergencia climática, cuando realmente todo nos dice que sí, claro que lo estamos, y que además estamos empezando ya a vivir las consecuencias. Pero evidentemente, si tú estás negando la emergencia climática, estás negando también el tener que activar medidas y activar procedimientos para limitar el tema de la emergencia. Yo por eso, a mí la charla que habéis mantenido hoy me ha resultado tremendamente positiva, porque además el Club de Roma, como sabéis, dentro del año que viene se cumplirá el 50 aniversario de la emisión de este pequeño librito. Es un libro relativamente pequeño, que además tuvo la desdicha de que en castellano se tituló mal y se llama Los límites del crecimiento, en la edición que hizo el Fondo de Cultura Económica en el 72, cuando en realidad lo que el club estaba diciendo era no los límites del crecimiento, sino los límites al crecimiento, que lo marca el que tenemos un mundo finito, un globo finito que no da más de sí. Ese tema se está poniendo todavía más en evidencia, y ayer nosotros hemos tenido una junta directiva del capítulo donde hemos comentado el libro de uno de los miembros del capítulo, que es un libro de Antonio Valero y de su hija, de Alicia Valero, que se llama Tanatia, y que plantea el tema del riesgo de que no somos conscientes de que estamos en una economía espiral. No es solo un problema de emergencia climática, sino también es un problema de la gestión que vamos a tener que hacer de los recursos en el proceso de implantación de las energías renovables, y donde vamos a necesitar el concurso de materias críticas, de minerales críticos, en cuya extracción estamos usando todavía metodologías y procedimientos que apelan de alguna manera a la economía del carbono. Y una economía del carbono que encarece los procesos, que sigue contribuyendo a la contaminación y que nos alarga las metas que nos estamos poniendo. Porque en realidad es fácil enunciar las metas, pero es muy difícil trabajar en el detalle de cómo se instrumentan los caminos para llegar a esas metas. Y en este sentido, la discusión que habéis mantenido ahora nos pone sobre la pista de que el salto de Madrid a Glasgow ha sido un salto positivo. Es un salto todavía lleno de situaciones, si me apuréis, que nos dejan insatisfechos a los que están buscando que la botella se llene del todo. Pero, sin embargo, ya hay una media botella llena, y es el poder ponerse a hablar de cuáles debían de ser los procedimientos, cuáles debían de ser los detalles, cuáles debían de ser las sendas a seguir y las dificultades que nos encontramos. Porque no podemos cambiar el mundo por decreto. O
O sea, no se pueden cambiar las cosas. No se puede decir ahora que la adaptación no sea necesario para países que viven fundamentalmente de las economías del carbono. Y evidentemente hay que ayudarles en esa adaptación y habrá que instrumentar los mecanismos de financiación. Daros cuenta lo que hemos avanzado si miramos hacia atrás desde que se enunciase el informe Ster. Yo recuerdo que la actual vicepresidenta tercera participó en un foro que organizó el capítulo al hilo de aquel informe. Ella todavía no, me parece que todavía no era secretaria de Estado, pero de alguna manera nos planteamos que ya allí estaba el germen de que tendríamos que ir a un modelo en que contempláramos los procesos de financiación para esa adaptación y que de alguna manera intentáramos entender que los países más desarrollados tendrían que contribuir a la mejora de la calidad de vida de los países en vías de desarrollo, pero países que a su vez vivían de una economía del carbono. Hoy día yo creo que estamos viendo los detalles, las dificultades, el hecho de que unos países no puedan avanzar más, pero al mismo tiempo también estamos fijando unas metas más realistas y al mismo tiempo más ambiciosas, como muy bien habéis dicho. El hecho de empezar a hablar del 1,5 grados en vez de los 2 grados, a pesar de que sepamos que a lo mejor vamos a estar incluso cumpliendo todos en un 1,8, pero eso ya es positivo porque nos está proponiendo metas y nos está hablando de los procedimientos que tengamos que seguir. Es muy positivo además ver que, por ejemplo, no solo se van a cumplir 50 años de los límites al crecimiento, sino que se van a cumplir 50 años el año que viene de la Conferencia de Estocolmo de una sola tierra, que fue la primera conferencia de Naciones Unidas sobre los temas de medio ambiente y a la cual asistió poquísima gente comparado con las dimensiones de la implicación de las agencias no gubernamentales, de los propios países que han asistido a Glasgow y que han debatido y que se han enfrentado con sus propias realidades. En ese sentido, el Club de Roma y el propio capítulo español abogamos por ese funcionalismo que de alguna manera ha definido a veces los comportamientos de la construcción europea y quizá también porque en la creación del Club de Roma hubo una persona muy cercana a Jean Monnet que contribuyó a elaborar esos primeros modelos del club, de decir, vamos a empezar a ver todas las consecuencias que esto tiene. Consecuencias que no solo son medioambientales, sino que son económicas y sociales. Y que no podemos avanzar sin darnos cuenta de las dificultades de la transición. Son dificultades enormemente complejas, pero lo que es importante es que empecemos bajando ya a los detalles. Empezamos viendo las dificultades de instrumentación y ven no solo, aunque nos parezcan que los avances no han sido todo lo que quisiéramos, han sido avances muy positivos porque nos ponen en la senda de que las próximas COP volvamos sobre estos temas ya de alguna manera mucho mejor definidos, hayamos visto las dificultades de instrumentarlos y pongamos de alguna manera los medios para poder superar esta situación que tenemos de transición, que es difícil, y es muy difícil porque estamos en un mundo tremendamente complejo, tremendamente interconectado, y donde no es posible contentar a todos rapidísimamente. Es necesario seguir un proceso lento de comprensión, de ayuda, de cooperación, y en ese sentido a mí me parece que a pesar de todas las sombras de Glasgow, ha habido también luces que nos dan pie para la esperanza. Una esperanza que tendremos que ver en las próximas COP y que yo creo que seguiremos teniendo conversaciones de este estilo. Algunas serán, cuando las hagamos previas a las COP, pues serán poniendo todo lo que desearíamos que ocurriese, y otras viendo que no hemos llegado a ese 100%, pero sí estamos en el camino de involucrar cada vez a más agentes, a más instituciones, a más grupos de presión para conseguir que de alguna manera lleguemos a una situación donde la emergencia climática no acabe con esta situación que tenemos ahora de gran incertidumbre, pero también de posibles esperanzas si no somos capaces de involucrar cada vez a más países, a más sociedades y sobre todo concienciamos a ciudadanos y a empresas. Y donde yo creo que un papel que puede jugar muy importante son esa mentalidad de finanzas sostenibles donde los financieros empiecen a comprender que el negocio se nos puede acabar si seguimos pensando en modelos del pasado. Hay que pensar en modelos del futuro e incentivar el que hagamos unas economías mucho más sostenibles que permitan una calidad de vida para todos. Yo nada más agradecer a la Fundación Naturgy que podamos seguir manteniendo estas conversaciones. Ellos son un socio institucional importante del capítulo
español del Q de Roma, y nosotros quedamos a su disposición de seguir haciendo no solo conversaciones con Naturgy y con personas tan destacadas como Teresa y Pedro, que empiezan a ser, especialmente Pedro, pues una persona que, aunque no sea miembro del capítulo español, es casi un miembro de facto por todas las veces que participa en algunos de nuestros debates, y agradecerles fundamentalmente su esfuerzo, su claridad y, de alguna manera, esa brizna de esperanza que nos han dicho, ojo, que hemos pasado de dejar la mitigación un poco atrás, empezar a pensar en la adaptación y mantener la ambición para que las próximas cumbres sean tan exitosas como esta, que ha estado llena de luces y sombras, pero que ha sido muy positiva en el proceso de avance que tenemos que seguir. Muchísimas gracias también, María Eugenia, por vuestra colaboración, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Y ya saben que no solo en la página web de la Fundación Naturgy estará colgada esta conversación, sino también en la página web de nuestro capítulo. Muchísimas gracias a todos.